180 grados. 180 grados por Espiga TV. Buenas noches a todo el público de la provincia de Montecristi y de toda la línea noroeste. Buenas noches, Diones de la Rosa y el señor Arquímedes. Buenas noches, amigos televidentes, 180 grados con una entrega más. Hoy un buen contenido, de materia. Hoy compartiendo con Aristides Mora. Buenas noches, Diógenes de la Rosa. Buenas noches, amigos televidentes, y siempre están frente a su televisor esperando su programa 180 grados. Y buenas noches, el ingeniero Arquímedes Medina, doctor Hoy venimos José Aristides Mora. José Aristides Mora, abogado de los tribunales de la República. Ustedes saben que nosotros, los que conocemos tanto a José Aristides Mora, y que lo queremos mucho, le llamamos niño. Yo no sé si la gente lo sabe. sí, porque eso es de tiempo muy remoto, ¿no? ¿Verdad? Uno se conoce y le dice niño. Entonces hay gente que no sabe eso. No saben Ese es el niño, Es uno de los grandes civilistas de la provincia de Montecristi, del país. Aquí estamos y vamos a llevarle orientaciones sobre derecho y la vía de ejecución, cómo cobrar, esos acreedores que tienen problemas. Ustedes saben, ya bueno, vamos a hablar de eso. Hemos tratado casos aquí entre nosotros. Para que sepan. Que ha hipotecado cosas y no ha hipotecado nada. No. Aquí hay gente hipotecando cosas, hay gente sin calidad y sin documento y sin nada. Bueno, pero para eso tenemos aquí con nosotros, repito, el doctor José Aristides Mora, el niño para mí. Bueno, entrando en materia, y el tema que vamos a tratar es la vía de ejecución, cómo cobrar los créditos. Es decir, estamos hablando de los embargos. Y para hablar necesariamente de vía de ejecución de embargo, debemos de definir que debe de existir, para que haya un embargo, para que haya una vía de ejecución, debe existir lo que se llama el crédito. Un crédito. Un crédito que debe ser cierto, líquido y exigible. Es cierto cuando no se tiene duda de que exista. Exigible porque ya le ha llegado el término de vencimiento de esa obligación que se contrajo. Y líquido que pueda ser contado en dinero. ¿Contado en dinero o en materia? No, líquido es en dinero. En dinero directamente. Porque tú no puedes deber... Sí, pero usted puede cobrar con un inmueble o algo así. Bueno, pero ya ahí tú vas a acceder a un procedimiento de ejecución. Acuérdate que cuando tú te adjudicas un inmueble, te lo adjudicas por un precio. Entonces, por eso es que debe ser cierto, líquido y exigible. Tu crédito debe estar cuantificado en dinero. Es decir, tú no puedes ver, mira, yo te debo 10 sillas. No, esas sillas tienen un valor. He cogido 10 sillas a razón de tantos pesos. Entonces, debe ser cuantificado. Entonces, ¿qué resulta? El crédito es una deuda que tiene un deudor con un acreedor de manera sencilla y llana. Entonces, cuando usted tiene un crédito, si el crédito no está provisto, no es un título ejecutorio, tendríamos que hablar de embargos de naturaleza conservatoria. Y cuando usted tiene en sus manos un título ejecutorio, hablaremos entonces de embargos de carácter ejecutorio. Dentro de los embargos de carácter conservatorio tenemos el embargo conservatorio propiamente dicho, de derecho común, el embargo retentivo. Y el embargo retentivo también en materia comercial. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento de un deudor, de un acreedor que vaya a realizar un embargo de esa naturaleza y con qué documento podemos realizar un embargo de esa naturaleza? Generalmente en estos pueblos se da una persona que tenga una factura donde se establezca que Juan o Pedro le debe una X suma de dinero, puede cobrar ese crédito, pero a través de los embargos conservatorios. ¿Qué procedimiento debe de iniciar? Esa persona debe de notificarle a su deudor una intimación de pago, donde lo está constriñendo a que en un plazo X cumpla con esa obligación. Inmediatamente, generalmente se le otorga un día franco. Ese deudor no cumple con la satisfacción de esa deuda, ese acreedor entonces puede solicitarle al juez del tribunal de primera instancia del domicilio del deudor un auto para que lo autorice a él a trabar medidas conservatorias. Entonces las medidas conservatorias que puede trabar ese acreedor
puede ser la inscripción de una hipoteca judicial provisional, un embargo retentivo o hacer un embargo conservatorio sobre las cosas muebles. Entonces, cuando ese acreedor entiende que su deudor tiene en el banco X o en la cooperativa X una suma de dinero y él se entera que él tiene dinero depositado ahí, puede embargar en manos de ese tercero los valores que esa persona tiene en esa cuenta. Eso es retención de cuenta. Ese es el embargo retentivo, que muchas veces se confunde con lo que es la oposición, porque se llama embargo retentivo u oposición. Una oposición puede ser otra cosa. Por ejemplo, tú puedes hacer una oposición a que a Juan o a Pedro no le paguen, ese banco no le libere fondos, no porque tenga una deuda contigo. Puede ser basamentado en la existencia de una litis para tú salvaguardar un derecho que tú entiendes que debe de ser protegido, y ahí hablaríamos de una oposición. Entonces, también puede en ese mismo auto, ese juez, autorizarte a hacer un embargo conservatorio sobre los bienes muebles de tu deudor. Entonces, ese embargo que tú vas a hacer sobre esos bienes muebles, todos sabemos que un bien mueble es todo lo que tú puedas mover. Entonces, antes de la entrada en vigencia de la ley 141, esa acta de embargo era un alguacil que la redactaba, iba al lugar donde se encontraban esos objetos muebles, levantaba esa acta de embargo y embargaba conservatoriamente esos bienes. Ahora, a partir de la entrada en vigencia de la ley 140, y así mismo lo establece el artículo 51, inciso 2, que esa acta de embargo debe ser instrumentada por un notario público del lugar donde estén radicados esos objetos muebles. Entonces, una vez se levanta esa acta de embargo, se le notifica la fecha en la cual van a ser vendidos en pública subasta una vez se demande la validez de los mismos. Lo del notario de la misma jurisdicción es con la finalidad de que sea como un vigilante, de que no vaya a haber una venta previa a la realización. No. Anterior a la entrada en vigencia de esa ley 140, estaba regido por el Código de Procedimiento Civil. Si mal no recuerdo, en el artículo 576, 574, es que te habla de la redacción de esa acta de embargo, las formalidades que debía de contener esa acta de embargo. Entonces, ya con la entrada en vigencia de esa ley 140, dejó a cargo de los notarios la instrumentación de las actas de embargo de cualquier tipo. Entonces, ya por eso no puede un alguacil levantar esa acta de embargo. Ahora, un notario público. Un ministerial, pero más bien tiene que existir la presencia de un notario público a raíz de la ley 140, que es el que instrumenta el acta de embargo. Así es, entonces, el que instrumenta la acta de embargo. ¿Por qué? Porque antes, dice un colega suyo, que existía que los embargos lo hacían un embargo conservatorio. Como la persona no sabe de derecho, el que le practican el embargo, lo que hacen es que lo convierten en ejecutorio enseguida y engañaban a los acreedores. Ajá. Que sí tenían intención a veces hasta de pagar, pero no lo engañaban porque lo llevaban a un lugar donde era suyo, si eran cosas muebles. Con la finalidad de que ese deudor no hiciera una venta, es parte de ello. Sí, claro, lo convertían en ejecutorio de una vez. Mira, en esos embargos de carácter ejecutorio, el juez que te dio el auto te otorga un plazo, puede ser de 45 días o de 60 días, para que tú demandes la validez. Porque el hecho de que él te haya dado ese auto no significa que se haya comprobado que ese crédito, que ese es tu deudor ya de manera real. Entonces, en la demanda en validez y al fondo, el juez va a determinar si ciertamente el crédito existe y si no fue satisfecho su obligación. Entonces, ese acreedor en el plazo de la octava franca de haber hecho el embargo, tiene que denunciarlo, o sea, en el plazo de los 45 o los 60 días va a hacer su demanda en validez. Una vez hace la demanda en validez, tiene que denunciárselo a ese deudor que ya hizo su demanda en validez y luego va a apoderar al tribunal de primera instancia de la jurisdicción del domicilio del deudor para que conozca ya de esa demanda en validez y al fondo
de ese crédito. Entonces, cuando Diógenes decía, muchos ministeriales a veces se hacían embargos de carácter conservatorio. En los embargos conservatorios no se pueden desplazar los objetos muebles. Yo veía con mucha inquietud una empresa que venían unos abogados y hacían unos embargos con facturas, o sea, embargo de carácter conservatorio, y en un camión montaban todos esos objetos que embargaban y hasta los sacaban del municipio donde decían el embargo, que eso es violatorio. En los embargos conservatorios no existe el desplazamiento de los objetos muebles. Ahora, en los embargos de carácter ejecutorio sí existe lo que es el desplazamiento de los objetos, siempre y cuando ese deudor se resista a no quedarse como guardián. Entonces se le va a designar un guardián y es en manos de ese guardián que se va a poner esos objetos embargados hasta llegar a la venta en pública subasta. ¿Qué resulta? Sí, pero una pregunta. Ahí si el embargo conservatorio, se practica el embargo conservatorio, como es de carácter conservatorio, es para prohibir la distracción de que el acreedor, el deudor, no vaya a distraer, el deudor no vaya a distraer los bienes, los bienes muebles. Entonces, se le dejan en su poder, pero ya hay una acta levantada de lo que allí hay. Cuando se va a litigar a los tribunales, buscando una orden de un juez que ya dio el auto, entonces se busca convertirlo en ejecutorio para poder vender en pública subasta y entonces obtener los recursos para cobrar el crédito en cuestión. Me brincaste un escalón. ¿Qué pasa? En esa misma sintonía, cuando se levanta esa acta de embargo, el mismo auto, como te decía ahorita, te fija un plazo para lo que es la demanda en validez. De 60 días para demandar en validez. Generalmente lo que se hace ahí, se hace el acta de embargo, se demanda en validez y al fondo, y se le denuncia a ese deudor con la propia demanda en validez de que se está demandando para convertirlo de conservatorio a definitivo. Cuando tú lo demandas en validez, lo conviertes de embargo conservatorio a ya un embargo de carácter definitivo. Entonces, ¿qué es lo que el juez va a determinar? Entonces, cuando el juez emite una sentencia y te establece que lo convirtió, ese embargo conservatorio lo convirtió ya en un embargo ejecutivo, o sea, en un embargo definitivo, y la sentencia que ordenó eso adquirió la autoridad de la cosa juzgada, ya tú vas a promover lo que es la venta en pública subasta de esos objetos que tú has embargado. ¿Cuál es la diferencia de esto? Siempre acuérdate que se embarga por el duplo de la suma. ¿Para qué? Para del producto de la venta tú cubrir lo que fueron los gastos en que tú incurriste para satisfacer ese crédito. Entonces, en el embargo, ya ese es el embargo conservatorio. De 100,000 pesos, ya un embargo conservatorio debe de ser por el duplo, valorado por 200,000 pesos. Se incluyen los gastos de procedimiento. Para poder cubrir lo que son los gastos. Bueno que los amigos televidentes pues tengan conciencia de lo que se está diciendo, porque estamos en un país donde la mayoría de las cosas se hace de manera ilegal, violentando totalmente el procedimiento. Entonces, vamos a hablar de lo que son más comunes. Ahora, el embargo retentivo, que es otro embargo de naturaleza conservatoria, que es el embargo que se hace en los bienes del deudor que estén en manos de un tercero. Esas famosas oposiciones que se hacen en los bancos con ese mismo auto que te dieron para que tú trabes esa medida conservatoria, tú vas a hacer la oposición al banco, vas a denunciárselo al deudor y demandar la validez de ese embargo, y vas a tener que también llamar en declaración afirmativa. Cuando te habla de denunciárselo, quiere decir notificárselo, dárselo a conocer. Dárselo a conocer al deudor de que eso se va a hacer. De que se está haciendo ese procedimiento. Perfecto. Luego o sea, es ilegal si se hace sin dárselo a conocer al deudor. Acuérdate que la ley te pone un plazo, el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil te dice que dentro de los 8 días en la octava debe de ser denunciado ese embargo. Si tú no lo denuncias, ya estás violentando esa disposición
y ese deudor puede acudir al juez de los referimientos pidiendo el levantamiento ya de ese embargo conservatorio, o sea, de ese embargo retentivo. Porque se violentó el procedimiento. Porque se le violentó el procedimiento. Correcto. Entonces, una vez él ha hecho su demanda en validez y fija su audiencia, existe declaración afirmativa a ese tercero, al banco. La declaración afirmativa es para que el banco declare mediante una instancia los bienes que tiene, que él posee de ese deudor. Entonces, se va a conocer ese proceso en los tribunales y se va a emitir una sentencia, o validando ese embargo o rechazándolo. Cuando lo validan, se va a ordenar que ese banco pague a ese tercero pague a ese acreedor. Entonces, esa es la mecánica común de los embargos de naturaleza conservatoria, que usted va a poderlo... En este caso, la orden de juez va directamente al banco. No, el juez te autoriza a ti para que tú trabes esa medida conservatoria, que puede ser un embargo conservatorio, que recae sobre los bienes muebles, puede ser un embargo retentivo. Sí, yo digo, cuando el embargo retentivo, que el juez ya da la orden, entonces es el mismo banco que le paga al acreedor. Cuando se convierte. Cuando ya se convierte en definitivo, que tú has demandado la validez y el juez emite una... Acuérdate que el auto lo dan en una jurisdicción graciosa, administrativa, sin que el deudor esté defendiendo. Ahora, lo que es la validez del embargo y esa demanda en cobro de peso, ya no es en una jurisdicción administrativa, es en una jurisdicción contradictoria, donde esa parte va a poder defenderse y establecer si él pagó, si no pagó, si realmente ese crédito existe. Entonces, una vez se emite esa decisión, y si esa decisión se hace definitiva, es decir, que la parte que haya sido perjudicada no la recurra, se hizo definitiva, entonces ya ese banco, si dio su declaración afirmativa que tenía esos fondos, va a pagarle a ese acreedor la suma que él posee de ese deudor. La cantidad correspondiente. La cantidad más los cargos que se generaron. Hay otro tipo de embargo, procedimiento. doctor. Sí. Okay. Que eso como que se hace muy poco, pero en un embargo retentivo se puede dar también un embargo en distracción. No. Mira, déjame decirte algo sobre el embargo retentivo. Que el embargo retentivo, cuando tú posees un título ejecutorio, tú no necesitas la autorización del juez. Okay. Tú puedes ya embargar de manera directa. Ese es el único embargo que se puede hacer en virtud de títulos ejecutorios y con autorización del juez. Cuando tú tienes un título ejecutorio, tú obvias todo ese procedimiento. Simplemente vas a embargar, vas a demandar en validez y vas a citar en declaración afirmativa y se va a emitir una sentencia. La demanda en distracción es un mecanismo procesal que dispone un tercero que fue afectado, que su patrimonio fue afectado con un embargo que le hicieron a otra persona. Me explico y lo pongo como ejemplo. Ajá. Arquímedes tiene una deuda con Pedro, pero ¿qué resulta? Que cuando Pedro va a embargar a Arquímedes, los bienes que Arquímedes tiene son propiedad de Diógenes de la Rosa. Entonces, se están llevando con la deuda de Pedro los bienes que tiene Diógenes de la Rosa, los bienes muebles. Entonces, Diógenes de la Rosa, en virtud del artículo 608, va a apoderar al tribunal que debe de conocer de ese embargo de una demanda en distracción, que no es más que una reivindicación de esos objetos muebles que le fueron embargados a un patrimonio distinto al de ese deudor. ¿Para qué? Para que se le reincorpore. Entonces, eso se va a jugar como materia sumaria. Ya el procedimiento está establecido ahí en el artículo 608. Ahora, pero para no distraernos, porque la vía de ejecución... No, pero en ese caso, sí. Tengo una pregunta en ese caso. ¿Quién cubre los gastos entonces de todo ese procedimiento? Si es Diógenes, que no tiene nada que ver con la deuda mía que es afectado, entonces hay que abrir otro proceso para devolverle los bienes a Diógenes. ¿Quién paga entonces ese procedimiento? Acuérdate que el interés es la medida de la acción. Entonces, ¿qué resulta? No solamente Diógenes va a demandar para que le reivindiquen los objetos ilegalmente embargados, va a reclamar daños y perjuicios frente a ese acreedor que de manera deliberada sustrajo, sacó del patrimonio de esa persona que es Diógenes
esos objetos que no tenían ninguna vinculación con el crédito. Entonces eso le causó un perjuicio. Es el acreedor en ese caso que tiene que cubrir lo va a resarcir. Puede daños emocionales, materiales o cosas, pero de todas maneras, de esto seguimos hablando cuando regresemos, porque tenemos que ir a una breve pausa. No se quite frente a su televisor para que siga con el plato fuerte. Un plato fuertísimo esta noche con el licenciado José Aristide Mora, quien va a seguir hablando de los embargos y de las vías de ejecución. Regresamos. Hermano, ¿qué es lo que es? ¿Y esa máquina dónde la mandaste? Oh, mi hermano, este es el nuevo CG200 de Longsync con tecnología japonesa, equipado con los de todo. Chequea todo lo que tiene. Freno de disco, trasero y delantero, aro de aluminio, cargador USB, marcador de combustible, luces LED, chasis reforzado, amortiguador doble spring, asiento impermeable y la máquina más potente. Longsync, distribuidor exclusivo, Motores del Sur. En Montecristi, Plaza Chi, aquí tenemos todo lo que necesitas para amueblar tu casa u oficina. Y en ofertas y especiales somos los número 1. Tenemos televisor de 32 pulgadas a 11,950 pesos. Abanico de pedestal desde 1,100 pesos. Lavadoras Daewoo de 26 libras a 14,000 pesos. Lavadoras de 18 libras a 12,850 pesos. Lavadoras General Star desde 5,200 pesos. Juegos de sala desde 15,000 pesos. Juegos de comedor desde 6,500 pesos. Y para que no andes a pie, motores y pasolas Longsync desde 42,000 pesos. Estufas de mesa desde 1,100 pesos de 4 hornillas. Plaza Chi, dándole cocotazos a los precios altos. Tenemos financiamiento con Copsano, Banreservas, Banfondesa y Bancot. Estamos ubicados en la avenida Benito Monción número 44, al lado del Chic Hotel. Teléfono 809-579-2103. Plaza Chi, dándole cocotazos a los precios altos. Meca Service, distribuidor autorizado de Claro, te invita a visitar su nuevo local en la calle Guillermo Mauris, número 15, Villa Vázquez. Aquí podrás aprovechar todas las ofertas que Claro tiene para ti en los planes postpago, control, prepago, internet, Claro Video y Claro TV. Además, aquí podrás realizar tu cambiazo y pagos de facturas. Ven, visítanos, activa y disfruta de la red donde todo es posible. Meca Service, distribuidor autorizado de Claro. Pintando una vivienda en Navidad. Los integrantes del voluntariado juvenil de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, bajo la dirección de su titular Miguel Tito Bejarán, pintan de alegría y solidaridad las caras de las personas residentes en las comunidades afectadas por las lluvias en la provincia de Montecristi. Pintando una vivienda en Navidad. Yo me siento feliz y sorprendida porque no esperaba esto, entonces yo tenía que gastar dinero, no tenía para pintarla también, nosotros lo que necesitamos más. La Dirección General de Desarrollo Fronterizo continúa trabajando. Sin educación, los pueblos mueren. Hacer patria es impulsar la educación de una nación y esa es la razón de ser del maestro y la maestra en la República Dominicana. 14.332 personas alfabetizadas y graduadas por COPNAMA, con el apoyo del IDECOP y todo el sector cooperativo de nuestro país. Gracias a COPNAMA por enseñarme a leer y escribir. Con mucho orgullo lo digo. Aprendí a leer y escribir gracias a COPNAMA. Yo no sabía ni poner mi nombre. Gracias a la cooperativa de maestros que me enseñó a leer y escribir. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Seguimos aquí, su programa 180 grados, y seguimos conversando con el licenciado José Aristide Mora, el ingeniero Arquímedes Medina. Vamos a seguir hablando, licenciado, de los seguimos con los embargos. Ya tocamos los embargos de carácter conservatorio, por lo menos los más comunes. Los bravos ahora. Ahora vamos con los embargos de carácter ejecutivo. Le decía al principio que los embargos de carácter ejecutivo deben de hacerse en virtud de títulos ejecutorios. Ya ahí sí es diferente. Para tú poder hacer un embargo de esta naturaleza, debe tener un título ejecutorio. ¿Cuáles son los títulos ejecutorios? La primera copia de un acto notarial que contenga obligaciones de pagar ciertas sumas de dinero, las certificaciones de registro de acreedor, los laudos arbitrales, una sentencia con autoridad irrevocable de las cosas juzgadas. Esos son los títulos ejecutorios mediante los cuales tú puedes trabajar este tipo de embargo. Entonces, tenemos embargos ejecutivos mobiliarios y también embargos ejecutivos inmobiliarios. Entonces, el embargo ejecutivo mobiliario, debemos de decir que este se va a iniciar también con un mandamiento de pago, no con una intimación. Intimación de pago y mandamiento son dos cosas distintas. Entonces, un mandamiento de pago donde tú estás constriñendo a tu deudor que te pague la deuda que tiene contigo, dándole o un día franco, o 2 días, 3 días, dándole el plazo que tú entiendas para que él te pague esa deuda. Inmediatamente se vence ese plazo para que él cumpla con esa obligación, tú vas a hacer el embargo sin necesidad de que un juez te lo autorice, porque ya tú tienes un título ejecutorio. Vas a solicitar una fuerza pública. Antes el alguacil que tenía que solicitarla, ahora no. Ahora con la ley 140 es el notario el que va a levantar esa acta de embargo y se hará acompañar, si él lo entiende, porque es un asunto que es para su protección. Lo de la fuerza pública era una protección, de que va a realizar el embargo del ministerial. Entonces, como las funciones del ministerial la ejerce ahora el notario, esa fuerza pública será utilizada para la protección de la integridad física de ese notario. Hay confusiones donde se establece que no te han dado una fuerza pública. La fuerza pública no es necesaria, no determina la validez de un embargo. No la determina, porque simplemente es para la protección del funcionario que esté levantando esa acta de embargo. Una vez esa acta de embargo que el notario levante en el embargo ejecutivo, debe de serle denunciada por un alguacil indicándole ya el día en el cual se va a efectuar la subasta. Pero hay que tener ojo con esto. Recuérdense que en esa acta de embargo que establecía el Código de Procedimiento Civil, el alguacil le reiteraba el mandamiento de pago. Entonces, el notario no puede reiterar el mandamiento de pago. Lo aconsejable es que en ese mismo instante el notario se traslade conjuntamente con un alguacil para que el alguacil le reitere mediante otro acto el mandamiento de pago y el notario hacer mención en el acta de embargo que ese día que él se trasladó con el ministerial le fue reiterado el mandamiento de pago, es decir, que pague esa suma de dinero. Entonces, levanta esa acta de embargo. Entonces, eso quiere decir implícitamente que si se hace ese procedimiento con ese alguacil ya casi en el momento y el dinero está, ya queda anulado el embargo. Sí, claro, porque ya quedó satisfecho esa deuda. Acuérdense que las obligaciones se extinguen por el pago, por la quita o perdón y por la novación. Si tú te lees el artículo 1234 del Código Civil Dominicano, te dice que el pago es un mecanismo de extinción de las obligaciones. Y si tú le estás reiterando a tu deudor el mandamiento de pago, indicándole que te pague, y él en ese instante te está pagando, hay que aceptarlo. Ya debes de aceptarlo. Aunque el interés del acreedor sean los muebles o los inmuebles. Es que el interés es el pago, ¿no? Acuérdate que nunca ese acreedor se va a quedar con esos muebles. Del producto de la venta es que él se va a cobrar. A diferencia del embargo inmobiliario, que lo vamos a tocar en un rato. Perfecto. Entonces, en el plazo, respetando el plazo de los 8 días, queda fijada en esa acta que se levanta y se le notifica a ese
embargado, a ese deudor, queda fijado lo que es la venta en pública subasta de esos objetos muebles que fueron embargados. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, tú tienes un título ejecutorio, sea que tú lo hayas hecho en virtud de un pagaré, sea que tú lo hayas hecho en virtud de una sentencia, en virtud del título ejecutorio que tú lo trabaste, entonces se queda fijada lo que es esa venta en pública subasta. En esa acta de embargo que se levanta, se designa un guardián siempre y cuando el embargado no quiera quedarse como guardián de los objetos que le fueron embargados. La mecánica procesal indica en la generalidad de los casos, y los notarios están incurriendo también en la misma perversidad en que incurrían los alguaciles, que le establecen en esa acta que se llena, que le he preguntado al embargado si él va a quedarse con los objetos, si va a ser guardián de los objetos embargados, y me ha contestado que no, por lo que he designado como guardián a una persona que ellos llevan. Los notarios se están prestando a eso también. Entonces, es una mala práctica. Es una mala práctica, y en virtud de eso trasladan esos objetos muebles a otro sitio. Entonces, respetando el plazo de los 8 días donde se fija la venta, que generalmente es en el mercado público del municipio donde se haya efectuado el embargo, se fijan unos edictos, unas publicaciones indicando el día que se va a vender. Entonces viene el alguacil en funciones de vendutero público y procede ya a lo que es la venta en pública subasta de esos objetos. Entonces, del producto de la venta sacan los gastos del procedimiento y se cubre la deuda. El sobrante debe de ser devuelto al deudor, si es que hubo sobrante, que nunca hay sobrante. Entonces, ese es el embargo ya ejecutivo de muebles. Ahora vamos al embargo inmobiliario. Ese es más fuerte. Sí, acuérdate que se le dio más importancia a lo que es el embargo inmobiliario, porque los inmuebles generalmente son más costosos. Se entiende que los inmuebles son más caros, entonces por eso el legislador puso ese embargo bajo la vigilancia del juez. Fíjate bien que los demás embargos son actos extrajudiciales que el juez no lo vigila. Solo llega a la vigilancia del juez cuando se promueven situaciones en la ejecución de aquellos embargos. Sin embargo, en el embargo ejecutivo no. La venta es supervisada por el juez. Tanto en el embargo inmobiliario ordinario que prevé el artículo 173 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, como los que prevé la Ley 6186 y la Ley 189 sobre fideicomiso. Todos estos embargos son supervisados por el juez. Entonces, esos embargos inmobiliarios, tú puedes hacerlo dependiendo el título ejecutorio que tú tengas. Tú vas a tener una certificación de registro de acreedor. El documento, si el documento que le dio origen es un contrato de hipoteca convencional, tú puedes o realizar ese embargo inmobiliario al amparo de los artículos 673 y siguientes, hacerlo de manera ordinaria, o puedes hacerlo por la ley 189 que prevé un procedimiento más corto. Siempre, acuérdate, esa ley 189, para tú poder hacer un embargo inmobiliario por esa ley, debe de tener, el acto que le da origen debe de ser un acto convencional. Tú no puedes, si tú inscribiste una hipoteca con una doble factura y tu crédito que le dio origen es un pagaré, tú no te beneficias de la ejecución de esa ley 189. Tenemos entonces la ley 6186, que aunque tú no seas un acreedor convencional y que el título ejecutorio que le dio origen fue un pagaré o otro documento, si tú eres beneficiado, si eres un banco, puedes beneficiarte de esta ley. Si es un abogado que va a cobrar honorario, se va a beneficiar de la ejecución corta de la ley 6186, y en el caso de los trabajadores, se benefician de la ejecución inmobiliaria que prevé esa ley. Ahora bien, vamos a tocarlo desde el punto de vista ordinario. Miren, el embargo inmobiliario se inicia con un mandamiento de pago. Fíjate bien, se inicia el ejecutivo de muebles con un mandamiento de pago, con la diferencia de que en este mandamiento de pago tú vas a enunciar el título ejecutorio y el plazo que tú le debes de dar para que te pague de 30 días. Ok. Ese está fijo ahí. Ese tiene un plazo de 30 días. No, 30 días. Sí. 30 días.
Entonces, cuando ese plazo se vence, ese acreedor embargante va a levantar lo que es el acta de embargo, que como le decía, debe de realizarla ya un notario público. Muchos abogados... ¿La vigilancia del juez? No, todavía. Ah, ok. Vamos a llegar a cuando llega a mano del juez. Okay. Pero esa acta de embargo ya que levante el notario público, y debo de hacerle la aclaración porque he visto mucho en los tribunales que están haciendo los notarios públicos redactando las actas bajo el mismo formato que la redactan los alguaciles. Y esa acta en esas condiciones es nula. Acuérdense que los notarios levantan actos auténticos, expiden una primera copia. Y si no se hace bajo la formalidad sacramental que establece ya la ley 140 y antiguamente la ley 301, bajo esa formalidad evidentemente que va a resultar nula. Y el acta que tú vas a dejar, que tú vas a notificar, es la certificación, la compulsa o primera copia, es lo que tú le vas a notificar a tu deudor. Entonces, en este caso, esa acta de embargo, para no entrar en detalle ya, que sería otro tema de la formalidad, de cómo debe de hacerse, vamos a decirle el acta de embargo. Esa acta de embargo, ese acreedor tiene un plazo de 15 días. Dice, dentro de los 15 días él debe de denunciársela al embargado. El que es diligente, el abogado diligente, yo hago el acta de embargo hoy y a los 20 minutos de pedirme mi compulsa, le estoy denunciando. O sea que tiene ahí 9 días hábiles. Ya me ahorré 14. Ya de 14 días, sí. Entonces, una vez ya le han notificado, por acto de algo así, le has denunciado ese embargo, tú te vas a dirigir, si el inmueble es registrado, a la oficina del registrador de título del lugar donde radique el inmueble. Vamos a decir, se radica dentro de la provincia de Montecristi. Al que hay ahí el tribunal. A Montecristi. Y si es en Dajabón también, porque en Dajabón no hay oficina de registro de título. Entonces, el registrador de título te lo va a inscribir. Entonces, esa acta de embargo debe ser inscrita dentro de los 15 días. Entonces, una vez ese registrador te lo inscribe, te va a pedir una certificación, debe de pedírsele la certificación de las cargas y gravámenes, que no es más que un documento que expide ese funcionario indicando los gravámenes que tiene, las hipotecas que tiene y la fecha en la cual el embargo fue inscrito, la denuncia del embargo fue inscrita. ¿Quiere decir eso que pudiese ese título tener previamente otra hipoteca? Otra hipoteca. Entonces ahí se te va a indicar, esa certificación va a indicar, oye la importancia de la certificación, porque va a indicar el orden que tienen los acreedores. Un acreedor puede estar en primer rango, otro acreedor en segundo rango, de acuerdo al orden como se ha inscrito la hipoteca, va a estar primero, segundo, tercero, cuarto rango. El acreedor de último rango puede iniciar la ejecución, cualquier acreedor puede iniciar la ejecución. En ese caso, ese acreedor que inició la ejecución, aunque tenga el cuarto lugar, el quinto lugar, vas a trabajar en beneficio de los que están adelante. No. Implícitamente, ¿verdad? Manera indirecta. Claro que sí, cuando se llegue al juez del orden, evidentemente que el que esté en el primer rango va a cobrar primero, del producto de la venta. Por eso digo que el que inició el proceso va a trabajar de manera indirecta para los que están adelante. Es que ahí se da una máxima jurídica que primero en el tiempo, primero en el derecho. El que se inscribió primero en la hipoteca es el que cobra primero. Y luego el rango, el segundo, el tercero y el cuarto, que fue el que la inició, creyendo que él estaba solo, porque nunca tú crees que hay más nunca crees que hay más. Hasta que esa regla no se sabe eso. Sí, esa regla tiene algunas excepciones, que sería el caso de los créditos privilegiados, que es el crédito que tienen los trabajadores y el crédito que tenemos los abogados por honorario de abogado y costa. Entonces, son las únicas dos excepciones donde el crédito privilegiado se le impone a la hipoteca que está en primer rango. Perfecto. Ahora bien, pero de manera general, como establece Diógenes, cuando se vaya a juez del orden, el que esté en primer rango va a cobrar primero. Bueno, ya tenemos la certificación de las cargas y gravámenes. Entonces viene el cuarto paso, digamos, que es el depósito del pliego de condiciones. La ley le impone un plazo que dentro de los 20 días de haberse inscrito el embargo, tú vas a depositar
en el tribunal de donde radique el inmueble el pliego de condiciones, que no es más que la forma de cómo se va a vender ese inmueble. Ahí tú vas a tener que establecer en virtud de qué título tú lo hiciste, denunciar todas las actuaciones que tú has hecho, el precio de la venta, cómo se va a vender. ¿Quién pone el precio de esa venta? El persiguiente. ¿Él? El persiguiente, el que hizo el embargo. ¿No tendría que buscarse un contador público? No. Inclusive, inclusive en los tiguerajes procesales, lo que se acostumbra, cuando yo estoy en el cuarto rango y me encuentro con 2 hipotecas, primero que la de mi cliente, yo le voy a vender por 50 pesos o por 1000 pesos para darle producto de la venta a ellos y yo quedar como propietario. O sea que no es que esté en el primer rango, está garantizado su crédito. El crédito de producto de la venta va a ser de él. Ahora la adjudicación no va a ser de él, porque el dueño de la adjudicación es el persiguiente. Entonces, una vez se deposita ese pliego, acompañado de la certificación y de los documentos que usted posee, se fija la audiencia para la lectura de ese pliego de condiciones que el juez la va a fijar en un plazo máximo de 30 y mínimo de 20 de haberse depositado ese pliego de condiciones. Pero que resulta que ese pliego de condiciones, una vez tú lo depositas, tú tienes que denunciárselo, notificárselo tanto a tu deudor embargado como a los acreedores inscritos, si los hubiera. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer los reparos y observaciones a ese pliego, o pueden surgir lo que son las demandas incidentales, que la vamos a tratar en otro tema porque nos vamos muy profundo por ahí. Entonces, una vez se fija esa audiencia del pliego de condiciones, lo normal es, si no hay incidente, que se lee ese pliego de condiciones y que fija la venta en pública subasta. Fíjate bien que el juez ya te está supervisando. Entonces, como el embargo inmobiliario es de orden público y es de un orden público de dirección, el juez, sin que nadie se lo pida, debe de velar porque ese persiguiente haya cumplido con toda la exigencia que la ley establece. Si ese persiguiente incumplió con una exigencia procesal, el juez, sin nadie pedírselo, aún tratándose de un asunto privado, puede decretar la nulidad de ese embargo. Entonces, te fijas la venta, cuando se lee el pliego de condiciones, se lee y se fija la venta para un plazo no mayor de 40 días ni menor de 30. Entonces, cuando te fijan esa venta, tú tienes que publicar en un periódico que el día tal, del mes tal, se va a proceder a la venta en pública subasta y detallar cuál es el precio, cuáles son los inmuebles, la fianza que deben de pagar las personas que quieran ir a comprar. Si el día de la venta no van licitadores, se declara al persiguiente adjudicatario. Fíjate bien, a diferencia del embargo ejecutivo. Se adjudica, entonces. Exacto, en el embargo ejecutivo tú no puedes adjudicarte los objetos muebles, debes de venderlos y cobrarte del producto de la venta. En el embargo inmobiliario no. En ausencia de licitadores que no vayan a la venta y depositen el 10%, se declara adjudicatario al persiguiente por el monto de la primera puja que él haya fijado. Entonces, ahí va a emitir el tribunal inmediatamente una sentencia donde lo declara adjudicatario. Esa sentencia es ejecutoria y se le ejecuta contra ese deudor y contra cualquier persona que esté ocupando el inmueble al título que fuere. Mire, licenciado, aquí en este momento ya el tiempo es el que manda. Y esto en televisión como que el tiempo es corto, no sé. Yo le voy a decir, como le diría un magistrado o una magistrada en estrado, concluya porque... Bueno, ya los demás embargos lo vamos a dejar. Sí. Entonces, decirle que ese embargo culmina ahí. Si existían créditos, se va a convocar luego a juez del orden. Y el juez va a determinar el producto de esa venta, por lo que se vendió. Si el persiguiente estaba en segundo rango y fue declarado adjudicatario, al que esté en primer rango, se le va a pagar lo que es el producto de la venta. Se le tiene que pagar el crédito por el cual se vendió. Ahí culmina el embargo inmobiliario.
Bien, amigos televidentes, hemos conversado con el magistrado Aristides. Magistrado no. Licenciado. Lo que pasa es que cuando hablamos de abogado, casi siempre la costumbre es decirle magistrado. Bueno, sí, pero el civilista. Déjeme decir, sí, un civilista reconocido de la provincia de Montecristi, toda la línea noroeste y el país. A la hora, ¿verdad? Para que el que desee los servicios de un civilista de esta naturaleza, bueno, José Aristides Mora da sus números de teléfono y cosas para consulta, ¿no, verdad? También. Sí, los teléfonos pueden contactarlo. Ya es un producto vendido, la gente lo sabe. Sí, pero lo están viendo en Europa ahora mismo, lo están viendo en los Estados Unidos, pueden tener un caso pendiente por aquí, lo están viendo a través de Facebook Live, lo están viendo en el mundo entero. Bueno, el teléfono 809-980-6126, pero la congestión de trabajo está fuerte, demasiado trabajo y no me quiero comprometer con más casos. Bien. Bueno, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.